Buen día, estimados estudiantes. Les saluda el doctor Sangre. En esta jornada vamos a hablar un poco sobre un tema un poco árido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Me refiero a que vamos a empezar a hablar sobre bacterias anaerobias. Precisamente vamos a mencionar algunas de sus generalidades que comparten todas las bacterias anaerobias en común. Sin embargo, nos vamos a enfocar en un género que es el género Clostridium, y para esta jornada vamos a hablar de dos especies eh, importantes, dos de cuatro especies importantes de este género. Me refiero a Botulinum y Perfinge. Hoy queremos hacer énfasis en ciertos aspectos de los cuales vamos a mencionar los siguientes. Vamos a explicar brevemente el metabolismo de las bacterias anaerobias. Vamos a enumerar los diferentes hábitats donde se encuentran en el ser humano. Vamos a explicar la patogenicidad de las bacterias anaerobias no esporuladas y vamos a explicar un poco sobre la patología o patogenicidad de Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Vamos a empezar a hacer una pequeña clasificación bastante sencilla en donde vamos a empezar desde lo más general a lo más específico. Me refiero a que vamos a hacer una división, o la primera que vamos a hacer es de los anaerobios de los aerobios, y obviamente, como lo dijimos al inicio, vamos a enfocarnos en los anaerobios. Sin embargo, dentro de los anaerobios, en esta gran población que existe de microorganismos, tenemos esporulados y no esporulados. En esta ocasión nos interesa más que todo los esporulados, precisamente donde pertenecen las bacterias del género Clostridium, que tienen una morfología y reacción al gram, que son bacilos gram positivos, obviamente esporulados, y dentro de los no esporulados tenemos una gran variedad de microorganismos, de los cuales vamos a mencionar los más importantes más adelante. El metabolismo anaerobio, ¿a qué se refiere esto? Pues vamos a empezar desde las generalidades, como lo dije previamente, y posteriormente vamos a hablar un poco sobre cosas más específicas. El, las bacterias anaerobias son incapaces de desarrollarse en presencia de oxígeno, aunque existen algunas aerotolerantes que pueden sobrevivir en presencia de aire. Para esto mencionamos brevemente unos conceptos que hay que tener muy claros. Por ejemplo, existen las bacterias que viven en presencia de oxígeno, se conocen como aerobias. Las que viven en ausencia de oxígeno, pues anaerobios respectivamente. Pero hay algunas bacterias que se sienten más cómodas en ausencia de oxígeno, pero también pueden vivir cortos periodos de tiempo en presencia de oxígeno, y a esto se les denomina anaerobios facultativos. Pero también existen algunas bacterias que pueden sobrevivir en eh, pequeñas cantidades o concentraciones de oxígeno, cuya atmósfera no debe de superar una concentración de entre 10 al 12% de oxígeno. Es decir, si esa atmósfera tiene una concentración, repito, de entre el 10 y el 12% de oxígeno, se conocen como bacterias microaerotolerantes. Pero existen también las bacterias anaerobias estrictas, que deben de eh, estar en casi completa ausencia de oxígeno, cuya atmósfera no debe de superar un 8 o máximo 9% de oxígeno. Eh,
pues a estas concentraciones el oxígeno no es mortal para estas bacterias, sin embargo siempre hay eh, una pequeña cantidad de oxígeno, sin embargo no es eh, letal para estas bacterias conocidas como anaerobias estrictas. Y de esas, pues, estas bacterias anaerobias necesitan un potencial redox bajo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante en un par de láminas que vienen a continuación. Las bacterias anaerobias no crecen en presencia de oxígeno, como lo dije previamente, necesitan, ojo con esto, menor del 10%, no significa menor o igual del 10%, sino que menor del 10%, como lo decíamos, un 8, máximo 9% de oxígeno, no porque menos, eso es lo que más pueden tolerar las bacterias anaerobias estrictas, y estas pues obviamente mueren en presencia del oxígeno y sus radicales tóxicos. Pero ¿por qué sucede esto? Eh, la gran mayoría de microorganismos, de bacterias, son bacterias aerobias. ¿Y qué tienen estas que no tienen las bacterias anaerobias para poder sobrevivir en presencia de oxígeno? Y precisamente son dos tipos de enzimas, y la número uno se conoce como superóxido dismutasa, de tipo 1, hacemos el énfasis del tipo 1 porque existe más de un tipo, como lo estamos viendo, lo estamos especificando, y la catalasa. Por eso son susceptibles a los efectos mortales del oxígeno. Entonces, en conclusión, la superóxido dismutasa y la catalasa son enzimas que le permiten a una célula, a una bacteria, sobrevivir en presencia de oxígeno. Y estas dos enzimas son las que carecen el, el género Clostridium, por lo cual se consideran bacterias anaerobias. ¿Qué es el potencial óxido-reducción o potencial redox? El potencial óxido-reducción es la medida en voltios de la tendencia espontánea a donar o recibir electrones, es decir, mide el flujo de electrones. El potencial redox posee una forma reducida, es decir, cuando decimos forma reducida, es que es donador o dador de electrones, y una forma oxidante u oxidada, que es básicamente recibe y es un receptor de electrones. En conclusión, entre menos electrones tenga, se considera un potencial redox reducido, y entre más electrones tenga, pues obviamente va a tener más oxígeno y en este caso se considera oxidante. Por lo tanto, las bacterias anaerobias poseen un potencial redox bajo, y para que estas crezcan, pues deben de tener una concentración casi nula de oxígeno en su atmósfera. Cuando nosotros las hacemos crecer artificialmente, es decir, in vitro, en el laboratorio de microbiología, tenemos formas de cómo eliminarles de su atmósfera completamente el oxígeno, lo cual existe una práctica de laboratorio en la cual vamos a discutir precisamente sobre este mecanismo, y lo vamos a dejar los detalles para esa ocasión. Existen bacterias anaerobias de la microbiota que también son de importancia clínica, pero en este caso vamos a hacer énfasis en las que son no esporuladas. En este caso, pues el cuadro las ha organizado por su morfología microscópica y reacción al gram como cocos gram positivos, precisamente o específicamente el Streptococcus, que vive tanto en boca e intestino, y son los que provocan la mayor parte de accesos periodontales en cavidad bucal.
tenemos cocos gram negativos, como por ejemplo el género Veillonella. Tenemos bacilos gram positivos a la cabeza, los esporulados, los del género Clostridium, de los que vamos a hablar más adelante. Y tenemos también algunos bacilos gram negativos, quizás dentro de los más importantes tenemos el Bacteroides fragilis, que es una bacteria que produce peritonitis y se prolifera bien fácil o bien rápido en los cuadros de apendicitis, cuando una persona pues se le ha obstruido la luz o el lumen del apéndice, este empieza a inflamarse y a edematizarse y en cortos periodos de tiempo puede haber presencia de pus, y ese pus puede, o la mayoría de veces, está a cargo del Bacteroides fragilis. También tenemos el Prevotella y el Porphyromonas, que en su calidad de oportunistas producen enfermedades precisamente en cavidad bucal. Repito, Prevotella y Porphyromonas predominan también en infecciones de cavidad bucal. Algunas bacterias anaerobias no esporuladas de importancia médica, y específicamente donde es que nos provocan enfermedad o problemas médicos. Como en los abscesos intraabdominales, pues como lo habíamos mencionado, el Bacteroides fragilis, peritonitis, de igual manera como una complicación de una apendicitis perforada, siempre está a cargo del bacteroides, principalmente abscesos pulmonares, Prevotella, infecciones gingivales o periapicales dentarios, Porphyromonas, abscesos maxilares, estamos hablando de no dentales, sino cuando este microorganismo viaja a través del torrente sanguíneo propio del diente y llega hasta tejido óseo, específicamente a los maxilares, y produce un absceso, está a cargo del actinomyces, y en el acné participa el propio Mycobacterium. Los anaerobios esporulados, pues precisamente el género Clostridium incluye a todos los bacilos anaerobios gram positivos y formadores de esporas. Se caracteriza por tener su espora en ubicación terminal o subterminal. Se agrupan en parejas, cadenas cortas, pero pueden permanecer solos. La mayoría son móviles, a excepción de Clostridium perfringens, que posee dos características muy particulares, y es que es inmóvil y, aparte de producir espora, produce cápsula. Dentro del género Clostridium, precisamente, tenemos cuatro especies de importancia médica, de las cuales hoy vamos a hablar de dos, pero vamos a mencionar muy brevemente las cuatro. Clostridium tetani, especie tetani, es la que produce el tétanos, una enfermedad que muy difícil de controlar en pacientes, pero gracias a Dios tiene una muy baja prevalencia en El Salvador. Tenemos años de no tener o reportar tétanos en nuestro país, y esto está implicada en la especie tetani, la especie difíciles. Esta especie tiene como principal enfermedad, provoca una enfermedad en el sistema gastrointestinal, precisamente lo que se conoce como colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa por lo general es un problema que surge posterior a uso indiscriminado de antibióticos. La especie Botulinum, que produce una intoxicación alimentaria, y Clostridium perfringens, que
provoca también intoxicaciones alimentarias y también infección en tejidos blandos. Vamos a empezar a hablar sobre el Clostridium perfringens, sobre esta bacteria gram positiva esporulada. El Clostridium perfringens es un bacilo que puede elaborar una gran variedad de toxinas, hasta un promedio de 11 histotoxinas, pues obviamente histo que viene de tejidos, y una enterotoxina, pues es una toxina que afecta el sistema intestinal, y dependiendo de la producción de los 4 tipos de toxinas principales, la especie se divide en 5 tipos. Recordando que Clostridium perfringens tiene la capacidad de producir infecciones en tejidos blandos e intoxicaciones alimentarias. A continuación estamos viendo los tipos toxigénicos de Clostridium perfringens. Tiene 4 tipos de toxinas: alfa, beta, epsilon y lota, y dependiendo de la combinación de toxinas que este produce, se puede dividir en 5 subtipos de Clostridium perfringens, y se conoce como tipo A, B, C, D, y el último es el tipo E. Como podemos ver en pantalla, no todos los subtipos producen todas las toxinas, sin embargo todos sí pueden lograr producir la toxina alfa. Vemos a continuación también cómo se clasifican según las especies de Clostridium según la toxina que se produce. Por ejemplo, tenemos como neurotóxicos el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Y como enterotóxicos el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Quiero aclarar algo, que el Clostridium botulinum muchas veces pensamos que es enterotóxico, porque si bien es cierto, es una toxina que se ingiere a través de los alimentos contaminados con esta espora del Clostridium botulinum y posteriormente algún subtipo de toxina botulínica, esta entra por vía oral. Sin embargo, el hecho de que entre por vía oral no significa que va a producir un problema gastrointestinal per se, sino que lo que produce es esta toxina produce complicaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico. Entonces, por eso, repito, aunque es una toxina que entra por la vía oral, pero afecta al sistema nervioso. Tenemos una pantalla, en pantalla un cuadro donde podemos ver el tipo de enfermedad, el agente y su toxina respectiva. Tenemos, enfocándonos en el Clostridium perfringens, tenemos una intoxicación alimentaria en el primer renglón, y en el primer renglón estamos viendo Clostridium perfringens de tipo A, que produce una enterotoxina. Una enteritis necrotizante, pues obviamente cuando hay necrosis o se pudre, entre comillas, el intestino, es provocada por el Clostridium perfringens de tipo C a través de su beta-toxina. Y tenemos la infección de tejidos blandos al final, que produce una gangrena gaseosa. Se conoce como gangrena gaseosa pues porque hay producción de gas, lo vamos a mencionar más adelante, producido por el Clostridium perfringens, que esta produce una alfa-toxina. Quiero aclarar que si hacemos remembranza, los 5 tipos de Clostridium producen alfa-toxina. Puede ser causada la gangrena gaseosa por el tipo A, B, C, D o el tipo E. Sin embargo, se ha visto que el tipo B es el más frecuente, y ojo con esto, porque es donde nos grabamos en la mente que
solamente el tipo B es el más frecuente, es el único. No digo que es el único, sino que el más frecuente, porque recuerden, repito, que del Clostridium perfringens se puede, los 5 tipos de Clostridium perfringens pueden producir alfa toxina. Entonces los 5 tipos pueden producir una gangrena gaseosa. Y no podemos dejar de mencionar dentro de los síndromes neurológicos, tenemos el botulismo y el tétanos, el botulismo producido por el Clostridium botulinum y tiene también varias subtipos de toxinas botulínicas A, B, C, D, E, F. Esta sí tiene un poquito más de variedad en toxinas. La gangrena gaseosa básicamente es lo que estamos viendo a continuación. La gangrena gaseosa tiene dos características que no están escritas, pero sí que son importantes y quiero que queden claras y las voy a mencionar a continuación. Número uno, el cambio de color. Como podemos ver, el cambio de color es más que evidente, un color oscuro, moradizo, hasta llegar a un color negro, que básicamente es una licuefacción o necrosis de los tejidos blandos y por lo tanto, pues la única solución en estos casos es de amputación del miembro afectado porque la afección es migratoria, entonces va avanzando de un lugar y conforme vaya avanzando la infección, pues el compromiso de tejido blando va siendo mayor, mayor y obviamente la presencia de toxinas va siendo mayor y pues obviamente la posibilidad de morir se va duplicando cada vez más. Mencionamos que eran dos tipos, la lesión posee dos características principales y la primera era el cambio de color y la segunda pues el, la producción de gas, por eso se conoce como gangrena gaseosa. El Clostridium perfringens dentro de estas lesiones pues tiene la particularidad que produce gas y cuando nosotros palpamos con un poquito de presión las zonas afectadas, vamos a sentir una crepitación o como cuando en algún momento ocupo este ejemplo siempre, cuando hemos comprado un artículo electrónico de gran tamaño, llámese un equipo de sonido, un televisor o cualquier parecido, equipo parecido, estos vienen envueltos en unos plásticos con pequeñas burbujas y muchos tenemos o tienen la manía o la costumbre, la tentación de reventar eh, estas burbujas de aire que vienen en este plástico, que sirven como protección a los equipos electrónicos. De igual manera, al hacer un poquito de presión en estas lesiones, pues podemos tener una sensación como que estuviéramos destripando o reventando estas burbujas de aire y precisamente es por el gas que está acumulado dentro de la lesión. Entonces, en conclusión, repito, el Clostridium perfringens tiene dos características, que es la producción de gas y el cambio de color. También quiero mencionar que el Clostridium perfringens produce intoxicaciones alimentarias y como es una bacteria anaerobia, ¿en qué tipo de alimentos se puede reproducir o puede producir su enterotoxina? Básicamente en los alimentos empacados al vacío, llámese embutidos, la variedad de embutidos como por ejemplo salchichas, jamones, cualquier tipo de embutidos empacados al vacío bajo pobres condiciones de higiene o pobres prácticas de manufactura. Entonces pueden quedar con esporas, los alimentos con esporas de Clostridium perfringens dentro y de los alimentos empacados al vacío y pensando de que están estériles y posteriormente
esta bacteria produce una enterotoxina y producir problemas de salud. Cuando hablamos de Clostridium botulinum, también lo podemos encontrar en alimentos empacados al vacío, pero principalmente tiene la peculiaridad de tener preferencia por alimentos enlatados. Clostridium perfringens tiene la peculiaridad que prefiere alimentos empacados al vacío de tipo embutido, y el Clostridium botulinum tiene la peculiaridad de preferir o desarrollarse mejor en alimentos empacados al vacío, pero enlatados. Esto, el Clostridium botulinum, pues es un bacilo gram positivo anaerobio esporulado, soportan temperaturas de entre 100 hasta 115 grados o grados centígrados por varias horas, pues por eso es esporulado, porque tiene capacidad de sobrevivir en ciertos tipos de infurias y tiene una toxina muy potente. Cuando hablamos de una toxina de Clostridium botulinum, es una neurotoxina muy letal. Un nanogramo por kilogramo de peso es suficiente como para producir problemas de salud. Quizás uno de los más importantes o más común es el botulismo infantil, que se inquiere por ingestión de esporas, precisamente por la miel artesanal. La miel artesanal, pues sabemos que es el único alimento que en teoría no tiene vencimiento, porque se ha comprobado que tiene aproximadamente 100 años de vigencia, y la miel casi nunca se vence, o sea, nunca eh, se arruina. Lo que sí se puede variar son las propiedades organolépticas, es decir, en la consistencia, el sabor, pero nunca nos va a hacer daño porque vaya a tener otra presencia de factores de riesgo, a excepción de esporas del Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum tiene varios tipos de toxinas, el tipo A, B, C, D, E y la F, pues sí, como lo habíamos mencionado, crece en medios anaerobios. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la fisiopatología del botulismo? Pues básicamente es el consumo de la toxina botulínica, como lo habíamos mencionado previamente, en alimentos que eh, contienen la toxina botulínica, de preferencia en aquellos que son de origen enlatado, pues este se absorbe en el sistema gastrointestinal, pasa a la circulación sanguínea y afecta a los nervios periféricos, bloqueando los impulsos nerviosos en la unión neuromuscular, y es el principal efecto que provoca es la inhibición de la liberación de acetilcolina, y por lo tanto esto conlleva a una parálisis. Podemos ver a continuación un poco de la acción de la toxina botulínica eh, a nivel de los nervios periféricos. Tenemos en pantalla la placa motora terminal, donde podemos ver la unión de la vesícula que contienen acetilcolina, se unen pues obviamente a la fibra muscular, donde se produce en condiciones normales la excitación del músculo. Pues la toxina botulínica
tiene dos subunidades, la subunidad A y la subunidad P, donde cada una tiene su función. La subunidad B de la toxina, esta se enlaza con los gangliósidos, lo que permite que la subunidad A entre al nervio. Posteriormente, lo que hace la subunidad A satura lo que es la placa neuromuscular, satura al nervio precisamente de la toxina A, inhibiendo la salida de acetilcolina. Esto pues no permite que exista la adecuada excitación del nervio, pues, y lo que traduce precisamente a una parálisis flácida. ¿Cuál es el hábitat del Clostridium botulinum? El Clostridium botulinum pues vive básicamente en los suelos tierrosos con estiércol, y los que tienen estiércol se predisponen más, es decir, precisamente en aquellos terrenos donde existe bastante presencia de animales de granja, aguas cloacales, plantas y mariscos. ¿Qué enfermedad produce o qué tipo de botulismo tenemos? Pues tenemos el botulismo de origen alimentario. El botulismo de origen alimentario, pues cuando ingerimos la toxina producida por las esporas en los alimentos, esto pues es tan rápido como en 2 horas. Tenemos el botulismo infantil o pediátrico mediante la toxina A o B, que el alimento mayormente involucrado es la miel. Tenemos el botulismo oculto, cuando no sabemos qué alimento es el que nos ha hecho daño. Tenemos el botulismo por heridas también, porque las esporas de Clostridium botulinum no siempre entran por la boca, es decir, en muy pocas ocasiones esta puede entrar por la piel o por heridas, y es lo que se conoce como botulismo cutáneo, y el botulismo adquirido de forma inadvertida, conocido como botulismo iatrogénico o botulismo occidental, del cual vamos a hacer énfasis un poquito más específico más adelante. La ingesta la enfermedad se desarrolla cuando ingerimos los alimentos con esporas. La mayoría de veces es la espora que tenemos que ingerir, pero también la espora puede producir la toxina fuera del cuerpo, es decir, estando en el alimento, y esta puede ser ingerida solamente la toxina sin espora y producir una enfermedad. La toxina A y la toxina B se encuentran en vegetales, pues obviamente vienen de la tierra y son más difíciles de destruir. La toxina botulínica de tipo E se encuentra en los mariscos, ¿verdad? Los mariscos también pueden causarnos botulismo. En cuanto a la prevención, pues obviamente tenemos que controlar la temperatura de los alimentos con pH bajo, y el tratamiento no es más que la antitoxina botulínica, porque hay que contrarrestar con una toxina que detenga a la toxina botulínica. Es una antitoxina, no se combate con antibióticos como la mayoría de enfermedades infectocontagiosas. Cuando hablábamos del botulismo iatrogénico, nos referíamos a esto, al, eh, a un procedimiento estético que se conoce como Botox. ¿Qué es el Botox? El Botox básicamente es la inyección de toxina botulínica en las arrugas para modificar ciertas expresiones faciales
y lo que produce o provoca la toxina botulínica purificada, obviamente, es una parálisis de esas arrugas y por lo tanto da una apariencia de desaparecer las arrugas, pero lo que se produce básicamente es una parálisis de esos músculos eh, mediante una toxina botulínica purificada, por eso se conoce como Botox. Ahora, ¿por qué se produce un botulismo iatrogénico? Porque en muchas ocasiones este procedimiento lo hacen personas no certificadas o sin licencia para hacer este tipo de procedimientos y pues lo que provocan es una parálisis mayor a la buscada y posteriormente producir efectos secundarios indeseables. Entonces eso es el Botox o cuando hay complicaciones del Botox, pues botulismo iatrogénico. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos también la miel representada en una cucharita, dándose la vía oral al niño, que es lo que se conoce como botulismo infantil, pero no solamente la miel, sino que cualquier otro alimento contaminado con esporas de Clostridium botulinum también lo puede provocar. Media vez sean estos alimentos enlatados, hay enlatados pero deteriorados. Tenemos que tener en cuenta o eliminar de nuestra mente que si un alimento adecuadamente empacado al vacío en una lata, el hecho de que esté vencido no significa que sea malo, sino que, por ejemplo, yo puedo tener un alimento vencido desde hace 6 meses, un año, enlatado, y si yo veo que la lata no está oxidada o está deteriorada, pues el alimento se puede consumir si está completamente estéril y lo único que va a cambiar va a ser sus propiedades organolépticas en cuanto a color, textura y tal vez sabor, pero que tenga presencia de microorganismos, pues rara vez lo va a, la va a tener, a menos eh, que el alimento o el envase del alimento esté deteriorado. Pero un alimento empacado al vacío en condiciones estériles puede durar por muchos años, lo único que va a cambiar son sus propiedades organolépticas. Y tenemos una imagen muy bella donde estamos viendo un resumen de lo que es el botulismo y cómo nos podemos eh, empapar más del tema. El botulismo muchas veces, la mayoría de veces es mortal, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los tipos de alimentos empacados al vacío que ingerimos, que no estén deteriorados sobre todo. Dejo con ustedes la imagen para que se pueda estudiar posteriormente. Nos quedamos hasta acá, jóvenes. Recuerden que siempre existe el foro donde pueden hacer sus consultas y con mucho gusto podemos aclararlas. Bendiciones.